Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer una evaluación energética de la aplicación de variadores de velocidad. La aplicación de variadores de velocidad por sí sola es una medida de eficiencia energética para reducir el consumo energético, pero no siempre es aplicable. En este video vamos a ver qué factores son los que influyen en determinar si es necesario aplicar esta medida como medida de ahorro y ver los puntos de control que se requieren en estos variadores de velocidad para poder determinar sus especificaciones. Para esto vamos a hablar primero de aspectos teóricos, de cómo funcionan los variadores de velocidad, y vamos a ver aspectos prácticos en dónde se pueden hacer estas aplicaciones para poder hacer los cálculos de los ahorros que se pueden tener haciendo uso de estos equipos electrónicos. Los invito a ver este video, que espero que sea de su agrado. Evaluación energética de la aplicación de variadores de velocidad. Un dispositivo utilizado para el ahorro de energía en sistemas de agua es el variador de velocidad. Un variador de velocidad es un dispositivo que reduce la velocidad de rotación, revoluciones por minuto, de la flecha que se transmite a una bomba centrífuga por medio del motor. Existen dos formas para variar la velocidad de rotación de los motores eléctricos. La primera es mecánicamente, donde se reduce la velocidad mediante un dispositivo de poleas o bandas o de engranes que van variando de velocidad de rotación de la flecha, similar a la caja de cambios de un automóvil. La segunda es por medio de dispositivos eléctricos o electrónicos que reducen la velocidad de rotación del motor mediante el cambio de frecuencia eléctrica. El variador de frecuencia mecánico funciona de la siguiente manera, energéticamente hablando. La energía de llegada del motor como potencia eléctrica a la entrada es transformada por el motor mediante el rotor y elementos magnéticos de energía de rotación, con lo cual se tiene una pérdida energética en forma de calor. Al transformar esta energía eléctrica en mecánica, la cual está dada por la eficiencia del motor. Al final, el motor entrega la potencia mecánica al dispositivo de variación de velocidad. En el dispositivo de variación de velocidad se generan pérdidas en la velocidad de rotación, las cuales son el propósito de dicho dispositivo: perder energía de rotación, mediante la transmisión en las poleas y bandas o en los engranes del mismo. Finalmente, se entrega a la bomba la energía mecánica transmitida por el variador de velocidad con una velocidad de rotación diferente a la generada por el motor. Como se puede observar, mediante el uso del variador de velocidad mecánico, no solo se pierde la energía en el motor debido a su eficiencia, sino que se induce una pérdida mayor en el dispositivo para realizar su trabajo. Es por esto que el uso de estos dispositivos no es recomendable, ya que limita los ahorros energéticos. El variador de velocidad eléctrico, también llamado variador de frecuencia o VFD, Variable Speed Drive, por sus siglas en inglés, funciona de la siguiente manera. La corriente alterna entra a un rectificador que convierte la corriente alterna en directa y posterior entra a un bus que por medio de filtros y capacitores limpia dicha corriente y la hace pasar finalmente a un inversor, el cual vuelve a convertir la corriente directa en alterna a diferente frecuencia. La frecuencia de salida de la corriente alterna es controlada por dispositivos electrónicos y transmitida al motor. En este tipo de dispositivos, el motor trabaja con diferente frecuencia que la nominal, pierde un poco de eficiencia de acuerdo a lo mostrado en la gráfica, de donde se observa que el máximo se pierde hasta un 0.5% de eficiencia en el motor al variar la frecuencia en un 5%. Es decir, si tuviéramos un motor con una eficiencia del 94%, se perdería un 94% por 0.005, que es igual al 0.47%. Es decir, que se tendrá en el motor una eficiencia del 93.53% en lugar de que el 94% original en el motor. Si se grafica y extrapola la pérdida de eficiencia de un motor
en función de la variación de frecuencia se podría expresar con la siguiente ecuación, donde la pérdida de eficiencia es igual a menos 0.02 por la variación de frecuencia al cuadrado. De acuerdo a esta relación, cuando la variación de frecuencia es mayor al 10%, equivalente a reducir de 60 a 54 Hz, la pérdida de eficiencia del motor ya debe ser considerada como un factor importante en el cálculo del posible ahorro energético. Veamos ahora cómo varía la velocidad de rotación en un motor en función de la frecuencia eléctrica suministrada al mismo, la cual está definida por las siguientes fórmulas. La velocidad de rotación es 120 por la frecuencia entre el número de polos y multiplicada por la diferencia de 1 menos el deslizamiento magnético del motor. El deslizamiento magnético del motor, recordemos que está dado por la relación de las velocidades de rotación de las revoluciones de acuerdo al número de polos menos las revoluciones reales del motor o nominales, entre las revoluciones de acuerdo al número de polos. Despejando la primera fórmula, se puede obtener también la fórmula para calcular la recurrencia a la que debe de trabajar el motor de acuerdo a la velocidad de rotación requerida. Con estas fórmulas se puede obtener la frecuencia a la que debe trabajar un motor a unas revoluciones reducidas requeridas y se puede calcular con ello las pérdidas de la eficiencia del motor que tendrán al reducir dicha frecuencia. Veamos ahora cómo varía la velocidad de rotación en un motor en función de la frecuencia eléctrica suministrada al mismo, la cual está definida por las siguientes fórmulas. La velocidad de rotación es 120 por la frecuencia entre el número de polos y multiplicada por la diferencia de 1 menos el deslizamiento magnético del motor. El deslizamiento magnético del motor, recordemos que está dado por la relación de las velocidades de rotación de revoluciones de acuerdo al número de polos menos las revoluciones reales del motor o nominales, entre las revoluciones de acuerdo al número de polos. Despejando la primera fórmula, se puede obtener también la fórmula para calcular la frecuencia o las revoluciones a las que debe de trabajar el motor de acuerdo a la velocidad de rotación requerida. Con estas fórmulas se puede obtener la frecuencia a la que debe trabajar un motor a unas revoluciones reducidas requeridas y se puede calcular con ello las pérdidas en la eficiencia del motor que se tendrán al reducir dicha frecuencia. Para que esto quede más claro, veremos un ejemplo práctico, donde se tiene un motor con velocidad nominal a plena carga de 3.400 revoluciones por minuto y de 250 caballos de potencia, con una eficiencia real del 93.25% y que mediante un variador de frecuencia se requiere reducir su velocidad de rotación a 3.120 revoluciones por minuto. ¿A qué frecuencia se debe trabajar? ¿Y a cuánto se reduce la eficiencia del motor? Primero calcularemos el deslizamiento del motor sustituyendo los valores de las revoluciones nominales de 3.450 revoluciones por minuto y las aplicables a un motor de dos polos que son 3.600 revoluciones por minuto, lo cual nos da un deslizamiento de motor de 0.0417. Posteriormente, se calcula la frecuencia del motor para trabajar a las revoluciones reducidas, tomando el deslizamiento y los valores del ejemplo y sustituyéndolos en la fórmula, con lo cual nos da como resultado que el motor debe trabajar a 54.3 Hz para entregar una velocidad de rotación de 3.120 revoluciones por minuto. Ahora calcularemos el porcentaje de variación de la frecuencia al reducir de 60 Hz a 54.3 Hz, la cual nos da un valor de variación de frecuencia de 9.5%. Aplicando la fórmula de la reducción de la eficiencia en función de la variación de la frecuencia, obtenemos que se debe reducir la eficiencia del motor en un 1.805%. Reducir la eficiencia del motor en 1.805% implica entonces una reducción directa de la eficiencia del motor de 1.68 puntos porcentuales. Por lo tanto, el motor que a 60 Hz
tiene una eficiencia del 93.25%, cuando trabaje a 54.3 Hz y 3120 revoluciones por minuto, tendrá una eficiencia real del 91.57%. Como podemos observar, al aplicar como medida de ahorro la variador de frecuencia, se debe tomar en cuenta la reducción de la eficiencia del motor para calcular la energía demandada por el motor y por lo tanto los ahorros reales que se podrían obtener. ¿Y por qué queremos reducir la velocidad de rotación transmitida a la bomba? Pues recordemos que todas las bombas tienen una curva característica de comportamiento carga-gasto, cuya potencia hidráulica o trabajo de bombeo está dada en función directa del gasto y de la carga, como podemos ver en la fórmula, la cual puede ser representada por el área verde bajo la curva. Sin embargo, en la operación de una estación de bombeo se puede presentar una serie de problemas, ya que se puede modificar dicha operación hidráulica en un sistema donde, dependiendo de cómo se esté suministrando el agua a la red o al suministro a tanques. Por ejemplo, si se está llevando el agua directamente a un tanque, se tiene una curva de comportamiento del sistema hidráulico, la cual demanda que la bomba trabaje en un punto de operación de su curva característica en Q1H1. Pero en ocasiones el tanque se llena muy rápido, por lo que se estrangula la válvula a la llegada del tanque, provocando una pérdida de carga adicional en el sistema hidráulico, provocando que la bomba, al incrementar la carga, se mueve a un nuevo punto de operación Q2H2. Como se puede observar en la figura, si del punto Q1H1 la eficiencia de la bomba se encontraba en su punto máximo, al pasar de Q2H2 se tendrá por consecuencia una eficiencia menor de la bomba, con sus consecuentes costos energéticos. Otro problema típico y de mayor ocurrencia es cuando se tiene un sistema de bombeo que descarga directamente a red. En este caso, el punto de operación Q1H1 varía a Q2H2 debido a que el gasto que es demandado por los usuarios es variable, provocando que la bomba trabaje todo el tiempo en un rango entre un gasto mínimo Q2H2 y un gasto máximo Q1H1. Al disminuir el gasto en menor demanda, se incrementa también la presión de acuerdo al comportamiento de la curva característica de la bomba gasto-carga, provocando una incidencia mayor de fugas. De esta manera, la potencia hidráulica en el punto de mayor demanda de gasto es representada por el área azul y la potencia hidráulica a menor demanda está representada por el área rosa, teniendo prácticamente el mismo valor, pero que al aplicar la eficiencia menor de la bomba dará como resultado una potencia requerida mayor para la menor demanda de potencia de acuerdo al gasto que requieren los usuarios. En ambos casos señalados, se requiere regular el caudal del sistema hidráulico y por lo tanto, esta regulación se puede realizar de las siguientes maneras: modificando la curva gasto-carga del sistema hidráulico, modificando la curva gasto-carga característica de la bomba o realizando una operación de arranque y paro de la bomba. Para modificar la curva de operación carga-gasto del sistema hidráulico, se puede realizar mediante la operación de válvulas, cerrándolas o abriéndolas, lo cual produce una pérdida de carga adicional y modifican el comportamiento de la curva del sistema hidráulico. Sin embargo, al generar más pérdidas, estas no producen ningún ahorro de energía y por lo tanto no son recomendables. Si en lugar de modificar la curva del sistema hidráulico se modifica la curva característica carga-gasto de la bomba, utilizando una reducción de la velocidad de rotación, sí existe una reducción de potencia, no se generan más pérdidas y por lo tanto sí se tienen ahorros energéticos, como veremos más adelante.
Si se realiza un paro y arranque automatizado, sobre todo cuando se tiene un bombeo directo al tanque, al reducir las horas de operación también se tendría un ahorro energético. De esta manera, para tener ahorros cuando se requiere regular el caudal o cuando en un sistema hidráulico se necesita trabajar a flujo variable, la solución práctica es la modificación de la curva característica carga-gasto de la bomba. Recordando las leyes de semejanza, también llamadas leyes de afinidad de las bombas hidráulicas, donde la primera ley dice que la variación de las características de una misma bomba o de bombas iguales cuando se varía el número de revoluciones está dada por las siguientes relaciones. La variación de caudal es directamente proporcional a la relación de la variación del número de revoluciones. La variación de carga es directamente proporcional al cuadrado de la relación de la variación de revoluciones. Y la variación de potencia hidráulica es directamente proporcional al cubo de la relación de variación de revoluciones, donde H, Q, N y P son el gasto, carga, velocidad de rotación y potencia de la bomba original, y Q0, H0, N0 y P0 el gasto, carga, velocidad de rotación y potencia de la bomba donde se presenta esta variación. Por lo tanto, se puede obtener el gasto, carga y potencia de la bomba donde se presenta una variación despejando las relaciones de la ley de semejanza cuando varía la velocidad rotacional o el número de revoluciones respecto al diseño de la bomba original. De esta manera, una bomba trabajando a menor velocidad de rotación tendrá como curva característica una curva nueva, paralela a la curva original, que de acuerdo a la curva de operación del sistema hidráulico trabajará a una carga, gasto y potencia menor, con su consecuente ahorro energético. Por lo tanto, los variadores de velocidad eléctricos o variadores de frecuencia, VFDs, pueden ser utilizados como alternativa para control de gasto en los sistemas de bombeo de agua potable al modificar la curva característica gasto-cargo de la bomba. Para entender esto en una forma más gráfica, se tiene una operación en una estación de bombeo donde la curva característica del sistema da como resultado la operación de una bomba Q1H1 y que al modificar la curva del sistema cambia a Q2H2. Sin embargo, aplicando la ley de afinidad de las bombas, reduciendo el número de revoluciones, se puede modificar la curva característica de la bomba a la curva verde mostrada. Se podrá operar la bomba reduciendo las revoluciones para llevarla de un gasto carga en el punto Q1H1 con una potencia representada en el área azul al punto de operación gasto carga menor Q2'H2' a una potencia marcada por el área color crema. Por lo tanto, comparando con una operación al punto Q2H2, se tendrá un ahorro importante de la potencia hidráulica demandada por la bomba que está representada por el área roja. Para el control de velocidad de rotación, se utiliza un control de presión en la descarga de la bomba, el cual controla la carga H2' y por lo tanto el gasto entregado por la bomba. Este comportamiento en la aplicación de variadores de velocidad es el más comúnmente utilizado en sistemas de bombeo directos a red. Una vez entendido cómo funciona la aplicación de los variadores de velocidad como una medida para reducción de la potencia demandada por la bomba y por lo tanto de medida de ahorro energético, veremos algunas recomendaciones que deben tomarse en cuenta para la aplicación o no de estos dispositivos. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que para que un variador de velocidad o de frecuencia opere, se requiere hacer una programación del mismo y que por lo tanto se requiere instalar dispositivos de control para indicar al variador de velocidad cuándo y cómo debe accionarse. Cuando se instala un variador de velocidad en un bombeo a red, el control de variación se hace por medio de un sensor de presión, fijando el control a una presión máxima
que se desea tener en la red, controlando la curva característica de la bomba, de forma tal que no se sobrepase la presión máxima o carga de trabajo máximo en la red. Esto para evitar altas presiones en la red cuando se tiene una demanda mínima y con ello tener una incidencia mayor de fugas. Cuando se instala un variador de velocidad en un bombeo a tanque, el control también es por un sensor de presión en la descarga. Sin embargo, se requiere una válvula de cierre o apertura para que ésta incremente la presión cuando el tanque se está llenando y asegurar que la carga requerida para que el agua llegue al tanque o en su defecto instalar un sensor de nivel en el tanque para controlar de acuerdo al mismo el gasto de envío reduciendo la velocidad de rotación. Si el tanque se encuentra a una distancia considerable, se tendrá que tomar en cuenta dispositivos de control y de transmisión de datos, que son a veces con un costo muy alto. De esta manera, la aplicación de un variador de velocidad es altamente recomendable en sistemas de bombeo a red, pero para sistemas que van directamente a tanque no es muy recomendable, ya que se debe de evaluar el costo-beneficio con los costos adicionales de los sensores, dispositivos de control y de comunicación. Una vez entendida la aplicación y cómo funciona un variador de velocidad, realizaremos la evaluación energética para determinar el costo-beneficio que se puede obtener en la aplicación de variadores de velocidad como medida de ahorro energético. Para esto seguiremos un caso práctico. Como ejemplo, se analizará un caso de una estación de bombeo instalado en un tanque que suministra directa a una red cerrada que trabaja durante las 24 horas al día, como se muestra esquemáticamente en la figura. En primer lugar, para realizar la evaluación de la aplicación de un variador de velocidad, se requieren datos reales de cómo opera el equipo, para lo cual es indispensable como primer paso realizar un monitoreo en campo con medición de caudal, presión de descarga y potencia eléctrica como parámetros mínimos y durante 24 horas para poder realizar un perfil de la operación de dicho sistema de bombeo, para lo cual se recomienda utilizar equipo portátil con memoria suficiente para el registro de estos parámetros. El segundo paso es, ayudando por una hoja de Excel, se deben integrar los valores promedio de gasto, presión y demanda que se obtuvieron de los registros en campo para cada hora de operación, es decir, sacar el promedio en una hora de gasto, los promedios que hayan de los valores que se hayan obtenido de presión y el promedio de los valores de la demanda eléctrica en cada una de las horas de operación, como se muestra en la tabla. Y posteriormente se recomienda graficar la variación tanto del gasto como de la presión para cada hora, teniendo los valores de presión en el eje principal y los valores del gasto en un eje secundario, tal y como se muestra en la figura, donde se muestra ese comportamiento a través de las 24 horas. El tercer paso es calcular la carga dinámica de bombeo, la eficiencia electromecánica para cada hora de operación y obtener el consumo energético diario. Para calcular la carga dinámica de bombeo, se requieren datos adicionales obtenidos también en campo, como son el nivel dinámico promedio, las longitudes de las tuberías de succión y de descarga, así como los diámetros de dichas tuberías, el material de la misma. Para con esto obtener su rugosidad, asimismo se requiere la temperatura del agua. Todos estos datos son para calcular las pérdidas de carga por fricción y pérdidas adicionales y con ello calcular la carga dinámica de bombeo total para cada hora de operación. Una vez calculada la carga total de bombeo, se pueden calcular la potencia hidráulica de trabajo para cada hora de operación, dividiendo entre la potencia eléctrica demandada por el motor, se puede calcular la eficiencia electromecánica en cada una
de las horas de operación, como se muestra en la tabla. Al sumar la potencia eléctrica medida, se puede obtener a lo largo de las 24 horas, se obtiene el consumo energético diario en la operación actual del sistema de bombeo en kilowatts hora al día, que en este caso es de 669.51 kilowatts hora diarios. Es decir, que esta estación de bombeo, con toda la variación que se tiene de gasto y de presión y de potencia, nos va a dar un consumo actual de 669.51 kilowatts hora al día. El cuarto paso es realizar la propuesta del límite del parámetro de control que se va a utilizar para la operación del variador de velocidad. Tomando como base la gráfica de la variación de presiones durante las 24 horas, se puede concluir que con una presión de descarga de 31 metros de columna de agua es suficiente para que llegue el agua a todos los puntos de la red, ya que cuando se tiene esa presión mínima no se tienen reportes de baja presión en la red y por lo tanto no se tiene desabasto, mientras que de las 0 horas a las 6 horas y a partir de las 22 horas se tienen presiones altas donde el índice de fugas es mayor. De esta manera, la propuesta consiste en instalar un variador de velocidad que mantenga la presión de 31 metros de columna de agua en la descarga de la bomba, evitando presiones altas en la red y por lo tanto incidencia de fugas, y que además asegura que con esa presión podrá llegar a todos esos puntos de suministro. El quinto paso consiste en calcular la carga de bombeo esperada al mantener la presión propuesta, así como la potencia hidráulica esperada. Asimismo, se debe determinar la velocidad de rotación y frecuencia requerida para mantener esa carga de bombeo, para finalmente calcular la depreciación de la eficiencia electromecánica, la potencia eléctrica esperada al operar el variador de velocidad y con ello, sumando para cada hora de operación, el consumo energético diario espera tener con esta aplicación. Para esto primero, la carga esperada de la bomba se obtiene restando la carga actual de la bomba menos la presión medida y sumando la presión esperada o propuesta, ya que se va a considerar que las pérdidas de carga se mantienen iguales. Con la nueva carga dinámica de bombeo y el mismo gasto, se obtendrá la curva de potencia hidráulica o trabajo de bombeo demandada por la bomba. Aplicando las leyes de afinidad de la bomba y con la velocidad nominal del motor, se calcula la velocidad del motor requerida o reducida para la relación de carga de bombeo para también cada hora de trabajo. Con las fórmulas antes vistas, se calcula primero la frecuencia a la que debe trabajar el motor de acuerdo a la velocidad de rotación requerida en la bomba, que ya se calculó, y se calcula la depreciación de la eficiencia del motor al reducir la frecuencia, aplicando dicho porcentaje a la eficiencia electromecánica medida. Esto debido a que en esta ya se encuentra integrada la eficiencia del motor. Con ello se obtiene la eficiencia electromecánica esperada por el conjunto bomba-motor y ya afectada por el factor de reducción al reducir la frecuencia. Por último, se calcula la demanda eléctrica esperada para cada hora de operación, dividiendo la potencia hidráulica entre la eficiencia electromecánica. El consumo energético diario esperado al aplicar el variador de velocidad será la suma de la potencia eléctrica obtenida durante las 24 horas de operación, lo cual nos da como resultado un consumo energético esperado de 579.84 kilowatts hora al día, que como pueden ver es menor al que se está utilizando actualmente. El sexto y último paso es calcular los ahorros y la evaluación económica del costo-beneficio esperados al implementar esta medida de variadores de frecuencia. El ahorro entonces será la diferencia entre el consumo energético actual de 669.51 kWh diarios
menos los 579.84 kWh diarios del consumo energético esperado con el variador de velocidad, dando un ahorro de 89.67 kWh al día, que multiplicando por 365 días se obtiene un ahorro en consumo energético esperado de 32.729 kWh al año. Si el costo unitario de energía promedio en dicha estación de bombeo fuera de 1.20 pesos por kWh, se tendrá un ahorro económico equivalente de 39.275 pesos al año. Si un dispositivo de variación de frecuencia para un motor de 50 caballos de potencia con aditamentos de conexión, con el sensor de control de presión, tiene un costo aproximado de 75.600 pesos, se tendrá un retorno de la inversión a precio de operación actual de 1.92 años, casi 2 años para recuperar esa inversión. Con esta tabla se tiene en resumen de la evaluación energética del costo-beneficio al aplicar el variador de velocidad en la estación de bombeo de acuerdo al ejemplo. De esta manera se concluye que, con la instalación de un variador de velocidad controlando la descarga de la bomba a una presión de 31 metros de columna de agua, se podrá tener ahorros hasta por 89.67 kWh al día, que representan 32.729 kWh al año, con un costo reducido de operación en 39.275 pesos y con un retorno de la inversión menor a 2 años. Finalmente, si se grafica la potencia actual contra la esperada, se puede observar en forma gráfica el ahorro de energía en potencia a lo largo de las 24 horas mediante las barras verdes, que como se puede observar también se tiene un ahorro en la demanda máxima de la potencia que se presenta a las 10 horas. Con esto se termina el tema de evaluación energética en la aplicación de variadores de velocidad. No me queda más que agradecer su atención, esperando que este video haya sido de su agrado.